Muy bien, vamos entonces a esta cosa de enfermedades raras. La primera vez que nos dijeron en la clínica, ¿qué les parece si organizamos un centro de enfermedades raras? ¿Raras? ¿Qué son raras? Bueno, la verdad que esta es la clínica de Las Condes. eh, Tenemos de todo, pero les voy a mostrar dos casos que muestran un poco las cosas que se pueden hacer cuando uno está perdido. Y el primero es una paciente nuestra que su hijo anterior tenía una miocardiopatía hipertrófica, vivo, pero que requirió incluso cirugía, ¿ya? Como ustedes saben, la miocardiopatía hipertrófica provoca obstrucción del tracto de salida. Y ella la pregunta es, me quiero embarazar, ¿qué posibilidades tengo de repetir? Y la otra paciente es esta, que tiene una ventriculomegalia asimétrica, con un lado completamente normal, pero de una progresión muy rápida. Y les cuento de qué manera nos hemos organizado para enfrentar estos casos. Los objetivos de esta presentación es contarle un poco cómo y por qué nos organizamos en esta cosa de las enfermedades raras, porque de repente hay cosas que no sabemos muy bien cómo manejarlas y no sabemos muy bien cuál es lo que va a ocurrir en el postnatal, sobre todo, donde la consejería es fundamental, como ocurre con este bebé que tiene un teratoma sacrococcigio, que si bien tuvo una muy buena evolución hemodinámica y su insuficiencia cardíaca, el primer signo era por hidroamnios en ella, pero tuvo un compromiso medular del teratoma, que si bien es benigno, requirió quimioterapia. Ah, las enfermedades raras pueden ser de origen genético o adquirido, llevan implícito que tienen peligro de muerte o invalidez crónica y que tienen una prevalencia de 1 en 2000. Pero como vamos a ver, no vamos a hablar aquí ni de hernia diafragmática ni de gastrosquisis, porque el riesgo de morir es más bien bajo. Esto que ustedes ven acá es una paciente que tiene una imagen econegativa en la cabeza y que al prender el Doppler color tiene eso de flujo. Y es un aneurisma de la vena de Galeno. Y provoca insuficiencia cardíaca de alto débito estas pacientes y requieren embolización. Y la embolización, si no se embolizan, se mueren todas. Y si se embolizan, se muere la mitad. ¿Ya? Así que no es de tan buen pronóstico que digamos. Um, Desde el punto de vista del impacto, aquí hay otra paciente con un hemangioendotelioma y esta paciente llegó por una ventriculomegalia, se hizo una resonancia y la resonancia encontraron una cosita en el abdomen que ocupaba todo el abdomen, que era este tumor vascularizado. Ustedes ven que los vasos sanguíneos que tiene son del diámetro de la aorta prácticamente. Esta paciente fue a embolización neonatal, también hizo insuficiencia cardíaca, fue a embolización neonatal, pero hizo una trombocitopenia, que se consumió todas las plaquetas y por más transfusiones murió de un síndrome hemorragíparo. Desde la perspectiva del paciente, las enfermedades raras representan un desafío del punto de vista diagnóstico, porque la verdad, el obstetra general o el médico general o un especialista solo está un poco perdido. Consultan a varios especialistas, traen carpetas de exámenes y se demoran cerca de 5 años en tener el diagnóstico. Hay en el Vaticano, el hospital, no sé, creo que es Gemelli, que tiene un centro de enfermedades raras, donde viajó las dos fundadoras de este centro a ver de qué manera estaban organizados. Y el problema es que el retraso en el diagnóstico implica mayor complejidad, tiempo, costo de tratamiento y a veces evoluciones que son inviables. Desde la perspectiva del médico, estas son un grupo heterogéneo, hay anormalidades cromosómicas, hay algunas alteraciones que son sintomáticas, hay displasia esquelética, el espectro es gigante. Esta paciente, por ejemplo, es referida por una segunda opinión por un tumor abdominal. Y el tumor abdominal no es tan raro, ¿cierto? Es una peritonitis meconial organizada, ¿verdad? Imágenes econegativas y ecorefringentes que coexisten. Entonces, dentro de las causas de la peritonitis meconial están las infecciosas, las anemias severas, algunas cosas congénitas, obstrucciones, y al último está
fibrosis quística. Entonces le preguntamos a la paciente, ¿hay algún antecedente en su familia de alguna cosa? Bueno, sí, mi niño anterior que tuvo enfermedad, problemas respiratorios y se murió a los 6 meses de vida. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron que, recuerda, ¿qué podría ser? Fibrosis quística, eso es lo que tenía. La pinchamos y tenía la mutación de la fibrosis quística y este paciente queda fuera del alcance quirúrgico. ¿Ya? Inmediatamente. Esto es una cirugía que tiene una muy buena evolución, pero al tener fibrosis quística queda inmediatamente fuera de alcance, los cirujanos no se van a meter aquí. El número de pacientes con enfermedades raras es cada vez más grande, como ustedes ven ahí, y el número es gigantesco, y para Chile, un país de 17 millones, se cree que podría haber 1 millón de personas con esto, con enfermedades poco frecuentes, pero que no significa necesariamente que lleven riesgo a la vida. Esta es una paciente del Roberto que está ahí atrás, que vimos, le consultaban a Roberto por una segunda opinión porque tenía unas imágenes como linfangiomas intraabdominales. Pero ven ese pie y ven ese otro pie, ven esa pierna y ven esa otra, que está llena de esas imágenes econegativas. ¿Hay algún vascular aquí que haga vascular? Bueno, si hubiera algún vascular, diría inmediatamente eso es un Klippel-Tredonie-Bond, ¿ya? Que es una enfermedad entre linfática y también de venas en que hay una transsudación muy importante y estas dilataciones vasculares que no tiene terapia específica, están vendadas después nomás y punto, ¿ya? Pero no es de buena evolución. La apuesta del Centro de Enfermedades Raras es que no es quedarse con los pacientes raros, sino indicarle a los médicos que derivan y o familias es qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Es decir, este es el diagnóstico, este es el pronóstico y este es el plan de seguimiento. Vuelva a su ciudad, vuelva a su pueblo, vuelva a donde sea, y nosotros solamente lo vamos a guiar. Para esto hay una parte que es prenatal, una parte que es perinatal, por supuesto en la infancia y el adulto. Les voy a contar un poquitito más de esta parte yo solamente y decirles que básicamente está situado el paciente al centro en este manejo interdisciplinario donde tenemos pediatras, neonatólogos, radiólogos, está el especialista en malformaciones de resonancia, está el laboratorio general, pero el de biología molecular. Están no todas, pero la mayoría de los especialistas pediátricos. O sea, tenemos hematólogo, tenemos traumatólogo, oncólogo infantil metido en esto y los especialistas en medicina materno-fetal, que somos 2 o 3. El resto son las otras especialidades y que obviamente aprendemos todos los días o en cada reunión o con cada paciente. Todo el despliegue de especialistas y también de imágenes y de estudios moleculares está a servicio de la paciente y la apuesta es tener un diagnóstico molecular de estas enfermedades. ¿Ya? No solamente el diagnóstico sindromático, sino también el diagnóstico molecular. Aquí este paciente, como el doctor Mawad mostraba hace un rato, antes de las 17 semanas hay líquido amniótico que proviene de las membranas y por eso podemos ver este paciente con sirinomelia, que tiene agénesis renal bilateral. Lo podemos ver también en 3D porque es alrededor de 14 a 15 semanas. Desde el punto de vista prenatal, hacemos imágenes, hacemos asesoramiento, que es como lo más importante, y damos recomendaciones, asesoramiento genético, y damos recomendaciones preconcepcionales. Las imágenes que obtenemos, este paciente yo ya se los comenté, ¿cierto? Venía por una imagen quística pulmonar y era un gran aneurisma. Las imágenes del punto de vista prenatal, tratamos de tener el diagnóstico exacto y el diagnóstico molecular para darle el pronóstico al paciente, tanto si necesita terapia, si esta enfermedad va a ser letal o no, va a requerir una cirugía, 2 cirugías, 3 cirugías, va a requerir qué terapia médica y cuáles son las posibilidades para el próximo embarazo, que es el último, la recomendación preconcepcional. Entonces, lo que les contamos a las pacientes principalmente del manejo. Veamos algunos casos de cosas que, como les digo, no son frecuentes. Esta paciente, multípara de 1, 32 semanas y consulta por una segunda opinión por esto. ¿Ya? Es un corte de EVP. Esta es la cara.
Y estas son las imágenes de resonancia. Sagital, T1 y el otro lado. Si uno no lo ha visto antes, es muy difícil que hagan el diagnóstico. ¿Alguien sabe el diagnóstico? ¿No? Esto es una hemimegalencefalia, ¿ya? En que hay un desarrollo anormal por inhibición de los genes represores, de un crecimiento neuronal, como ven ustedes, absolutamente desordenado de la mitad del cerebro. Tiene un muy mal pronóstico, se asocia a esta cosa de retardo mental profundo y hay convulsiones muy frecuentes. Esta otra paciente tiene unas 12 semanas normal, 23 semanas normal, y a las 28 semanas consulta una segunda opinión porque le encontraron ese quiste en la cabeza. ¿Ya? Entonces, para contarle un poco lo que vemos es que efectivamente hay una imagen ecográfica, pero el ABC de esto es la línea media. ¿Y cómo está la línea media? Desplazada, ¿cierto? Y ¿qué vemos como imágenes acá, alrededor de esta imagen? ¿Cómo está el ventrículo lateral de este lado? Está ocupado y el otro dilatado. Le hacemos Doppler color y tiene eso. Que la reconstrucción es eso. ¿Ya? Y que una semana después está así. ¿Se fijan el arriba cómo está? Más que dilatado, está desaparecido. Esta zona de acá del cerebro está desaparecida prácticamente. Teníamos claro que es una lesión vascular, que es un aneurisma, que es dependiente de la cerebral media. Ahí se ve la imagen de reconstrucción. Y estábamos en esto con las imágenes de resonancia, con hemorragia subdural, hemorragia intracerebral, el parénquima y el especialista en neuroradiología dice, mira, están viendo un aneurisma roto. Entonces cuando los aneurismas se rompen, explotan ¡pua! Y destruyen todo, ¿ya? Entonces, y causan esto, una hemorragia intensa, hemorragia alrededor, hemorragia ahí, hemorragia subdural y que destruyó todo el parénquima cerebral prácticamente. Este bebé nació, estuvo cerca de un mes con soporte mínimo y falleció. Estaba absolutamente fuera de alcance. Se rompe, se sella al disminuir de tamaño, vuelve a crecer y se vuelve a romper. ¿Ya? No hay otra posibilidad que ocurra. Fuera de alcance por tamaño, fuera de alcance por las condiciones que tiene este paciente. Lo comunicamos en ISUOC. Y aquí está la cosa del pronóstico. ¿Ya? No tenemos más cosas. 32 años sin antecedentes y tiene eso. ¿Alguien sabe también de nuevo lo que es? Pero si no, les voy a dar alguna ayuda. Si fuera ovario, ¿qué diríamos que es? ¿Mm? Una endometriosis, el diagnóstico diferencial del endometrioma es teratoma y el otro sangrado. Un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Sí? También. Ahí. ¿Ya? Era un coágulo que está en la tórcula. Exactamente. Esa es la situación y el diagnóstico es trombosis de la tórcula. Nosotros estábamos un poco, sabíamos la situación, pero no había nada comunicado hasta que apareció ese papel mientras manejábamos el caso. 6 casos, se revisa la literatura y se pronuncia el diagnóstico. Habían abortado a 3 de estos casos, uno había tenido mal pronóstico y los otros habían perdido seguimiento. Y nosotros lo que hicimos fue nada. Y se recuperó ad íntegro, completamente. ¿Ya? No, sin ninguna lesión, sin ninguna cosa, nada, absolutamente nada. Este otro paciente tiene una restricción de crecimiento intrauterino y la cosa aquí es más sutil.
Porque lo que tiene es también un desplazamiento de la línea media, ¿se fijan ahí? Y aquí hay una zona de cogenicidad aumentada. Y fuimos rápidamente a la resonancia y tiene una zona de hemorragia intraparenquimatosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando hay una hemorragia intraparenquimatosa? Dice, mala suerte, señora. Los neurólogos generalmente recomiendan que el pronóstico es absolutamente incierto, etcétera, etcétera. Pero ya teníamos la experiencia con casos anteriores como estos, en que se han recuperado absolutamente ad integrum, como ese, o como este, con recuperación completa. Las características para sospechar las hemorragias intraventriculares, la tipo 3, esta otra era 4, es que hay una ventriculomegalia simétrica y con esta zona ecogénica que es depósito de fibrina. Entonces, el problema es este, trombocitopenia aloinmune. Pedimos anticuerpos antiplaquetarios y la paciente era señora un doctor, trombocitopenia aloinmune. Entonces dijimos, trombocitopenia aloinmune, ¿qué hacemos? Fuimos a la literatura, sí, está indicada en los pacientes que tienen historia en su embarazo anterior de hemorragia, tiene indicación de gamma globulina hiperinmune. Pero en el embarazo no sabíamos. Bueno, le dimos y también tuvo reconstitución ad integrum, no volvió a hacer otro sangrado. La gamma globulina es muy cara. Este paciente consulta por una segunda opinión, por esto, ¿ya? Porque tiene fisura labiopalatina bien profusa. Y lo que nos llamó la atención en el corazón es que el corazón está central, pero no logramos ver venas pulmonares. ¿Ya? Y la imagen de la resonancia, y tenía además polihidroamnio, esa OPS imagen de doble burbuja, y en la resonancia nos apareció esto. ¿Eso qué fue? Se cortó la luz. El hígado está entero arriba, rodeando al corazón completamente. Tiene una genesia bilateral de los diafragmas. Esto, sumado al labio leporino, corresponde a síndrome de Fryns, que tiene una incidencia de 1 en 100.000. Es el 1% de las hernias diafragmáticas y el problema que es autosómica recesiva. ¿Ya? Y lo que ellos querían, ellos tenían 2 niños sanos previos y lo que hicieron fue, primero, no querer más bebés, la ligamos. ¿Pueden bajar esta luz? Vaya. Sí, mejor cortado. Y y le ofrecimos estudio a la descendencia, pero no quisieron. ¿Ya? A sus 2 niños si eran portadores o no de este síndrome. Luego, esta otra paciente, por hallazgo de un tumor cardíaco, ¿lo ven ahí? Está claro, ¿cierto? Varios tumores que no ocupan ni las entradas ni las salidas. Hicimos la eco cerebral y ¿qué es lo que vemos en la neurosono? Un nódulo ahí. Y miren acá, todos los nódulos que hay. Diagnóstico, esclerosis tuberosa. ¿Ya? Evolución, convulsiones, niños de CI normal, convulsiones y que terminan en retardo mental profundo. Opciones de tratamiento, iberolimus o rapamicina. Esta cosa tiene el nombre rapamicina porque fue descubierto en Rapa Nui, en la isla de Pascua, y lo que hace también es inhibir estos genes que facilitan la multiplicación celular, el P73 y ese tipo de genes. El problema es que se puede usar en la vida, o sea, no está contraindicado usarlo, no hay grandes experiencias. El problema es que hay actividad enzimática en la placenta que puede desactivar la droga. Y el otro pequeño problema, pero pequeño en realidad, fue que el tratamiento era semanal y costaba algo así como $30.000 la semana de tratamiento, porque es un fármaco de oncología en una paciente del servicio público. El laboratorio ofreció financiar el 75%, pero era imposible de costo. El intento de tratamiento no era para esto, sino porque el tumor provocaba insuficiencia tricuspidia.
Se fijan que está como metido en la válvula ahí y nos estaba provocando insuficiencia tricuspide importante que estaba terminando con un poco de hidros. Pero lo sacamos 35 semanas nomás ahí manejado. Ahí están los tuberos, ¿ya? Generalmente no se ven, ¿ya? Y esto es lo que les contaba los casos, los 13 casos que vimos, solamente todos tenían, en la época de la resonancia, esto es de resonancia magnética para adelante. Antes de resonancia teníamos 1 o 2 casos solamente con esclerosis tuberosa diagnosticada al nacer, pero esto a los 2 años, 12 de los 13 tenían la esclerosis tuberosa, ¿ya? Eh, Esta es la enfermedad y que la esclerosis tuberosa tiene muy mal pronóstico y sí tiene una alta probabilidad que se vuelva a repetir en el próximo embarazo. Multipara de 1, 36 semanas, embarazo fisiológico y consulta una segunda opinión por un aumento de tamaño de la aurícula derecha. Y la verdad que sí, tiene aumento del tamaño de la aurícula derecha, tiene un seno coronario o una vena cava superior izquierda persistente. Hay un poquito de insuficiencia de la tricúspide, ¿se fijan? Que es permanente todo el tiempo, ¿eh? A veces solo con movimientos respiratorios puede aparecer. Entonces lo que uno dice aquí, miramos la pulmonar, está normal, miramos el ducto arterioso, está normal, tiene hipervolemia y esta hipervolemia es total o relativa, ductus venoso normal. Entonces, bueno, dijimos, ¿de dónde está viniendo entonces esta sangre? Las venas pulmonares estaban todas bien y de repente aparece esto. ¿Se fijan que aquí está la aurícula? Y aquí está el hígado. ¿Mm? Eso es, ahí. Vena subrepática. Y de una de las subrepáticas se chantea y llega a la aurícula derecha. Esto es un chant portosistémico, ¿ya? Aquí está la imagen de la resonancia. Ahí se ve el vaso. Ahí se ve el vaso. Y la evolución de esto es que cerca de 2/3 cierran espontáneamente, ¿ya? Si estas pacientes van a cierre quirúrgico cuando dan hepatitis, las pruebas hepáticas se alteran, o cuando hay hiperamonemia, por lo mismo por falla hepática, ¿ya? Disfunción hepática, la amonemia y también eventualmente pueden dar galactosidemia. La verdad que yo no lo había escuchado nunca como diagnóstico prenatal hasta que nos tocó verla y los cirujanos sí nos dijeron que no eran tan infrecuentes, pero en la vía intrauterina sí fue bastante más infrecuente. La siguiente paciente, derivada de una ciudad bien del norte, por un diagnóstico de una hernia fragmática izquierda, a las 31 semanas y viene por una segunda opinión y tiene eso. ¿Y qué dijimos que era eso? La cava inferior. Y si tenemos la cava inferior ahí, grande, ¿qué significa? ¿Mm? No hay ductus venoso. Y el ductus venoso estaba ahí. ¿Qué le llama la atención? Estamos en la vejiga. ¿Y qué pasa en la vejiga? ¿Por qué se ven los dos azules? ¿No debería verse este azul y este rojo? Este pulsa y este no pulsa. Es porque el ductus venoso venía por acá abajo y llegaba a la cava inferior en la parte más baja. Aquí muevo el transductor, ¿se fijan? Aparece la arteria y la vena abajo. Y en el sagital está ahí. La vena en rojo que llega a la cava inferior y la engruesa entera, completamente. ¿Ya? Este tipo de agenesia de ductus venoso que llegan a la cava inferior pueden producir insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y esta paciente fue seguido por eso. Las pacientes con agenesia del ductus venoso, comunicamos el año pasado 17 casos, y esto es igual que en la literatura, 1/3 de los casos eran aneuploides, otro tercio fallecían durante la vía intrauterina y otro tercio nada. El bebé nace y se acabó el problema, nunca más, nada. Así es como se ven in útero, como les mostré hace un rato. 32 semanas, ustedes me dicen la hora, hay unos poquitos casos más. Quiste abdominal, y vemos eso. ¿Ya? Imagen econegativa sobre el riñón, que después le pasa eso. Diagnóstico posible. ¿Qué cosa es eso que está ahí? Sobre el riñón. Suprarrenal.
La suprarrenal puede tener hemorragia, pero ¿qué más puede tener si es un tejido neuronal? Neuroblastoma, ¿ya? Y ese es el diagnóstico, ¿ya? Ahí está, es un neuroblastoma, es de baja frecuencia, es de la suprarrenal, tiene alteración cromosómica y que la tenía la paciente, no se asocia a nada más. Si tienen, para que vean ustedes, si tiene este marcador positivo, el NMIC tiene un 40% de regresión, que lo tenía, no lo tenía, perdón, era negativo. En cambio, cuando tienen esta cosa positiva, producen tormentas ¿cómo se llama? Suprarrenales y provocan cuadros de taquicardia y demás y pueden ir a la muerte. Esta paciente tiene 33 semanas, 11-14 normal, 20-24 normal, pero la recibimos la semana 28 porque tiene estas imágenes econegativas alrededor de la vejiga y cuando la vemos en realidad la tiene y tiene además de eso una vejiga levemente engrosada. La presentamos ahí a las reuniones y dijimos tiene una hidrureteronefrosis, una obstrucción, un luto, una obstrucción urinaria baja, los riñones están un poquito displásicos, se fijan, ahí. Y ahí están los riñones, se fijan, hiperecogénicos. Entonces dijimos luto, las imágenes de resonancia, prácticamente se ve el ojo de cerradura, dilatados los ureteres, los riñones pequeños. Y el problema es que nació el bebé y orinó de inmediato. ¿Ya? Y el problema es que el estudio dio reflujo vésico-ureteral. ¿Ya? Que uno lo sabe en la teoría, pero en la práctica ni el urólogo ni el cirujano infantil que estaba ahí lo pensaron, ni nosotros tampoco. El problema es que los riñones fueron fuera. El bebé necesitó diálisis peritoneal precoz y se fue de alta con diálisis peritoneal y fue trasplantado a los 7 meses. Tiene hoy día 2 años y medio, ya tuvieron el segundo bebé sin ningún problema. Pero el mensaje que un poco es las cosas que uno puede saber en la teoría no las aplica en la práctica porque uno no dice, ¿cómo va a tener un reflujo que cause esto? Bueno, y en realidad la dilatación era solo de la vejiga, los ureteres están más dilatados abajo, arriba es menos porque la orina no causa presión todo el tiempo. En un luto deberíamos haber esperado una hidrureteronefrosis y nunca estuvo. Sin embargo, todos nos convencimos de que era eso el primer diagnóstico y afortunadamente el diagnóstico definitivo fue no tan malo. Y a propósito de nefrourológico, la paciente que les mostré, ¿se acuerdan en el crecimiento asimétrico que tiene el onfalocele? Ahí está, muy chiquitito, una translucencia nucal muy elevada, ¿se fijan? Flujo reverso en la umbilical, flujo reverso en la aorta y la pulmonar, y al otro día estaba muerto. Pero como no hay nada tan malo que no pueda empeorar, el bebé hizo una displasia renal, no sabemos por qué, el sano, el que quedó, y la verdad que con oligoamnio lo dijimos que estaba fuera de alcance. La tía es la genetista del equipo y dijo, vamos a hacer una resonancia porque si no tiene hipoplasia pulmonar, quiero que sea tratado con todo. Y no tenía hipoplasia pulmonar y tuvimos que revertir el manejo. Le hicimos una cesárea, requirió ventilación mecánica 2-3 días y diálisis peritoneal. Y fue a diálisis peritoneal y como al 8º mes el bebé murió por una complicación infecciosa, pero está puesto en el programa de trasplante. Esto es para que vean ustedes que si bien el pronóstico es malo, estas cosas se van a ir mejorando, esto de las diálisis y cosas que antes eran incompatibles con la vida, nosotros así le dijimos que esto era incompatible con la vida, terminó muriendo igual, pero podía perfectamente haber caído en el programa de trasplante y haberse trasplantado como el otro paciente. Llega por esa segunda opinión por una mega vejiga, otra paciente. ¿Qué les parece? ¿Y eso que está acá qué es? Si esta es mega vejiga. ¿Mm? Ahí está con Doppler color. Esta es la vejiga
¿Y esto otro qué es? ¿Ah? El útero. ¿Y cómo se llama eso? Pero muy bien, doctor. Eso es. México, órale. Esto es un hidrometrocolpo, ¿ya? Esto en el contexto de un seno urogenital que provoca obstrucción de la salida y es sangre dentro del útero. Si ustedes se fijan, es más viscoso, esto es más... Se alcanza a ver aquí la diferente ecogenicidad. ¿Se fijan? Porque es un contenido mucoso y aquí la vejiga está bien. De hecho, nosotros pensamos que iba a requerir cirugía inmediata, pero no, empezó como tenía el seno urogenital, empezó a drenarse en forma automática. Tenía un riñón, una genesia renal unilateral. Eh, Hemos tenido varios de estos pacientes y les pedíamos resonancia y en algún minuto nos dijeron para qué. Y la verdad que si bien no cambia el pronóstico, sí cambia la conducta. El que es monorreno no puede estar haciendo paracaidismo, ni motocross, ni cosas de alto riesgo porque el riñón le queda a uno nomás, po, se lo daña y se fregó. Aquí están las imágenes de resonancia de esta paciente y corresponde al hidrometrocolpo. Esta paciente nos consulta por una mega vejiga. ¿Ven la vejiga grande? ¿Pero ven el pene? Y no es el hijo del señor del WhatsApp, pero pareciera, ¿no? ¿Tienen alguna noción de lo que puede ser? Eh, lo que tiene para hacerlo corto es una genesia de cuerpos cavernosos. Entonces va a ser un bastante bluff el cuento. Como no tiene cuerpos cavernosos, dilata la uretra. ¿Ya? Entonces al dilatarse la uretra hace un poco de acumulación hacia atrás, pero con líquido amniótico completamente normal. Ahí están en diferentes imágenes, con un riñón que estaba ahí bastante tocado también. Este bebé, cuando lo vemos, tenía una restricción a las 24 semanas, tenía tamaño de 20. Y debe haber tenido 10 ecografías por lo menos, no, 7. Y eso que estoy mostrando ahí no lo habían visto en ninguna de las ecos. Ok. ¿Y qué es lo que vemos ahí? La artrogliposis es más que esto, porque las manos están bien, pero tiene un solo defecto nomás. ¿Se fija que las manos están bien? El pie también está bien, sino que tiene una luxación de la rodilla. Entonces lo presentamos en la reunión. Luxación de la rodilla. Entonces, claro, sí, luxación de la rodilla. Entonces pues, salió la jetita. Oye, sí, está bonito este diagnóstico antenatal de Lassen. ¿Qué? Bueno, ahí está la imagen 3D. Y ahí está la imagen ósea. La imagen de resonancia. Y se llama, aquí está el diagnóstico Larsen. ¿Ya? Entonces esto es muy infrecuente, como ustedes ven, es una de las tantas displasias esqueléticas que lo que hicimos fue buscar la mutación. Tiene luxación de las grandes articulaciones, a veces también de las manos. Se fijan que el niñito es igual. El problema es que llegó a las 37 semanas pesando 1,1 kg. Y nosotros que le habíamos dicho, mire, sabe que bla, bla, usted va a tener esto, una buena evolución, es solamente pequeñito, por razones de neo, a pesar de que estaba de término, pero prefirió ser transferida a un hospital donde tuvieran neo. En ese hospital la neo estuvo ocupada como 3 días y durante esos 3 días le dijeron que la prepararon para la guagua que se iba a morir. El bebé nació, nada, lloraba, todo normal, con la pierna ahí para el otro lado nomás y que el tratamiento es kinésico. Ok, ¿qué le llama la atención del DBP y de este plano coronal? Bueno, ella viene derivada por esto. ¿Se fijan? Que los huesos están ahí como superpuestos. Y aquí también. Más bien como superpuestos, están deformes. ¿Ya? Tiene esa cara, el bebé. ¿Qué le llama la atención de la cara? Este es un bebé normal y este es el bebé, el caso. ¿Se fijan lo del ojo? El ojo es que le sobra,
piel. Y esto es óseo normal y este es óseo el bebé. ¿Qué le falta? Suturas, ¿cierto? Tiene suturas alteradas, cráneo turricéfalo, y tiene esto de acá, que es un hipertelorismo. Y cuando vemos las manos, ¿qué tiene? Una sindactilia. Esta combinación se llama APERT, que tiene esta frecuencia. Este es un caso que tuvimos hace unos 3-4 años y ahora estamos con otro igual, segundo dato más fácil, ¿no? Y lo que pasa es que uno de los diagnósticos diferenciales, que es Pfeiffer, hay un intermedio que tiene, el Pfeiffer tiene diagnóstico de un retardo mental profundo. Necesitamos el diagnóstico genético y pedimos la mutación y llegó positiva para la mutación de APERT y no del otro, porque el otro es con retardo mental profundo. Las cirugías para esto son terribles porque tienen que no solamente tratar la craneosinostosis, sino que hacer una Lefort para permitir que la parte media de la cara siga creciendo. Y este es el último. Esta paciente derivada del sistema público, 38 semanas, polihidroamnio, atresia esofágica. ¿Ya? La vemos a la eco y tiene un estómago chiquitito. Se le hizo cariograma por los 38 años, igual, un acordo normal. Bebé pasó la sonda, ni un problema, pero en el postnatal el bebé requirió ventilación mecánica rápidamente. Le pasan el tubo, todo normal. CPAP, todo, le sacan el tubo otra vez. Entonces dijeron, bueno, lo que tiene es una atresia de coana, ¿ya? Y fuimos a mirar las imágenes y la verdad que las coanas, no vamos a decir que se ven muy bien, pero no hay nada anormal en esto. Se le hizo de todo, pero al final se hizo esto, una arteriografía. Y en la arteriografía lo que llama la atención, ninguno de nosotros está habituado para esto, ¿eh? Pero si nos dijeron la radióloga, ¿ven estos vasos que están ondulantes? La aorta ahí no es que no se vea, está replegada. La mamaria interna está muy grande. Externa, perdón, y ahí está. Y la interna también. Y ahí está de nuevo, y esto se llama así: síndrome de los vasos tortuosos. Y lo que hace es comprimir la vía aérea, estos vasos, y eso por eso es que el bebé le ponían el tubo y se mejoraba el tiro. Se le puso un stent en espera de que se calcifique la tráquea y ya. Entonces, contarles del caso de este. Esta paciente, lo que se hizo fue hacerle un panel de genes para... Ahí estamos. El panel para miocardiopatía, que son 30 genes involucrados, y los 30 salieron negativos. Se hizo una hibridización genómica comparativa o array, y en el array salió un gen. ¿Ustedes se acuerdan que son iguales, aumento, disminución? Bueno, salió una deleción no determinada. Y la deleción también la tenía la mamá. ¿Ya? Le hicimos, no quiere decir que no se sabe si el gen es bueno o no es bueno, y le hicimos ecocardio a toda la familia, y le dijimos, ¿sabe que no encontrando nada? Adelante. Tuvo otro bebé ya y no tuvo nada. Y este otro bebé que tenía eso, que es una ventriculomegalia asimétrica y punto, nada más, es muy exagerada, pero como tenía una progresión muy importante, nosotros lo que hicimos fue, contra todo lo publicado, le íbamos a poner un chanto. La hospitalizamos, pero afortunadamente la señora la noche previa hizo una metrorragia, con lo que desechamos lo del chanto, ¿ya? Por el crecimiento acelerado, ella estaba muy complicada, el neurocirujano y el neurólogo dijeron, no sabemos muy bien lo que es, pero está expansivo y esto no le va a quedar nada de cerebro, y bueno, fue a drenaje postnatal en un prematuro. Las conclusiones son que las enfermedades raras son de alto impacto, si bien no son frecuentes, son de alto impacto y de alto costo, requieren un manejo multidisciplinario, y el diagnóstico de precisión, que es genético, implica una consejería para él, para su descendencia, y también para la consejería para tener nuevos bebés, que es imprescindible para que los padres tomen la mejor decisión informada. Muchas gracias de nuevo por su atención.